Con alma, vida y corazón, les llevaremos la crónica del clásico regio, Tigres y Rayados en la gran final del fútbol mexicano. ¿Cómo nace esta frase? Me encantaría decirte que hay detrás de ella una historia maravillosa, de que una vez se me apareció un ángel en la noche y me dijo que la dijera, pero no. ¿Qué fue lo que pasó con don Roberto? Pues yo le sacaba la vuelta, porque decía una de dos, o le tengo que reclamar o lo tengo que saludar falsamente, y no quiero hacer ninguna de las dos cosas. Pues curiosamente, al regresar del Mundial de Brasil, me para y me dice: Toño, lo estoy esperando para decirle que lo felicito. Me encantó cómo narró el Mundial y no quería dejar pasar el reconocerse. ¿Cómo fue ese momento cuando te anuncian que Mario Castillejo había fallecido? Y ahí me dijo él: oye, me duele el hombro, dijo, traigo dolor aquí. Y a las 2, 3 de la mañana, 4, oigo que vibra mi celular y veo que tenía un montón de llamadas perdidas de su hermana. Y contesto, ¿y qué pasó? Me dice: se murió Mario. ¡Yu! ¡Vámonos! Porque es viernes y hay fútbol. Charlie Pietra para todos ustedes aquí en este canal. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Enciende las pasiones en el corazón de mi buen Charlie y de todos los aficionados aquí en nuestro programa. Vámonos, arranca el partido desde Jalapa, Veracruz. Carlos toca la pelota. Háganla, señores, jueguen. Con alma, vida y corazón. El silbatazo inicial y hay noche de sol a sol. Ya en el Palomar. A mí me dijeron que hay reta. Hay reta. Ahora sí que hay reta de la reta. Hay reta, órale, hay que entrarle. Hay reta. Fiesta. Hola, bienvenidos a una entrevista más en Hay Reto. Soy Carlos Quintero y el día de hoy, señores, qué cosa tan hermosa la entrevista que vamos a tener el día de hoy. De verdad, para mí es un tremendo privilegio tener a esta clase de invitados que para mí nutren muchísimo lo que es la historia de Hay Reto, la historia de este canal. Qué gran privilegio el día de hoy hacer conexión desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hasta la Ciudad de México con el gran Toño Nelly. Gracias, Toño, por esta gran oportunidad. ¿Cómo estás, Carlos? Igualmente, yo muy agradecido del interés que has tenido para que podamos platicar, y siempre, pues, para mí tiene mucho valor que alguien piense que lo que yo diga o lo que yo piense y pueda aportar signifique algo, así que encantado de platicar contigo y todos tus seguidores. Esta entrevista sin duda alguna va a ser con alma, vida y corazón, y con eso quiero arrancar precisamente esta frase que usted ha inmortalizado. Yo lo he dicho en otras ocasiones y en esta no es la excepción. Este tipo de frases son muy agradables para el espectador porque no tienen malicia, no tienen morbo, no tienen un doble sentido, un albur. Son frases que sin duda alguna toda la familia las puede crecer. Las futuras generaciones que se quieran dedicar a medios de comunicación las pueden replicar sin ningún tipo de maldad. ¿Cómo nace esta frase que ha inmortalizado usted? Sí, fíjate que yo tengo la convicción, Carlos, de que las frases deben surgir. O sea, difícilmente llevo una frase preparada, como que déjame esperar a ver en qué momento queda esta frase y ya la tengo aquí anotada y la voy a decir. O tampoco se trata de estar diciendo frases a cada rato. Así como estas, como este concepto, así surgió. O sea, la de Con alma, vida y corazón no surgió planeada, surgió en el béisbol. Yo narraba béisbol hace muchísimos años, cuando en la ciudad de Monterrey estaban los Industriales de Monterrey como segundo equipo de la ciudad. Obviamente sabemos que el de la tradición son los Sultanes, pero en esas 2 o 3 temporadas que estuve Industriales me tocó a mí la fortuna de narrar béisbol, que además me gusta mucho, aunque ya hace muchos años que no lo sigo y que no lo narro, pero en ese tiempo sí. Y un día, en una de esas largas jornadas que te da el béisbol, en donde pues los partidos se van alargando, o antes que se jugaban los dobles partidos, olvídate, era una cosa que a veces se ponía un poquito pesada y un poquito tediosa. Agarro yo como un segundo aire en un partido que estaba en esas condiciones y digo, bueno, vamos a seguir narrando este partido con alma, vida y corazón, pero no reaccioné yo que había dicho esa frase. Al día siguiente, en el siguiente partido de la serie, un compañero de la transmisión me dice: ¿y cómo lo vamos a narrar? Pues no sé, ¿cómo lo vamos a narrar? Y me dice: con alma, vida y corazón. Entonces ya recuerdo que era algo que yo había dicho un día antes,
y lo empezamos a tomar como referencia. A mí me toca empezar haciendo la mayor parte de mis cosas, lo que eran transmisiones en radio. Entonces era muy acostumbrado en ese tiempo y el consejo era, pues ten una frase para que la gente te ubique, porque como no te ve, nada más te escucha, pues a lo mejor ni se acuerda de tu nombre, pero es el que dice tal frase, ¿no? Entonces ese fue como un consejo que me dieron los compañeros de aquella época, y esa frase además me gustó porque salió de adentro y refleja lo que para mí significa narrar. Para mí narrar es poner todo lo que traigo, o sea, poner alma, vida y corazón en esos 45, en esos 90 minutos, y pues me gustó como un sello, porque no solo fue una frase, sino que fue una frase que para mí representa la esencia de la actividad más importante y lo que a mí más me apasiona, que es narrar. Entonces, me encantaría decirte que hay detrás de ella una historia maravillosa, de que una vez se me apareció un ángel en la noche y me dijo que la dijera, pero no, fue simplemente algo que salió de adentro, pero que fue casual. Sin duda alguna, una de las frases míticas que hoy en día escuchamos constantemente, sobre todo en las transmisiones de TUDN, partidos del fútbol mexicano, específicamente cuando juegan los equipos regios, y es precisamente a donde me quiero dirigir, mi querido Toño, porque hay como una especie de tabú que se dice Toño Nelly es el cronista deportivo regio, pero no sé si muchos sepan que tú naciste en Uruguay. ¿Cómo llegas a México, mi querido Toño? Sí, mira, realmente yo creo que sí es correcto, es decir, sí soy regio, porque yo llegué a Monterrey a los 6 años de edad y desde entonces tengo 55, nunca he estado en otro lado, nunca he vivido en otro lado más que en Monterrey. Entonces prácticamente pues toda mi educación, incluso todos mis recuerdos, pues son más de Monterrey que de Montevideo. Toda mi familia es uruguaya, toda mi ascendencia es uruguaya, italiana. Hubo una época en la que emigraban españoles e italianos a Argentina y a Uruguay principalmente, y de ahí viene la ascendencia de la que yo provengo. Y un día mi padre, por una invitación de un tío que ya vivía en Monterrey, le dice: vente a conocer Monterrey, vente a conocer México, porque pues, las condiciones de las expectativas de vida para el futuro pues están mejor. En los años 70 en Uruguay entró a gobernar una dictadura militar. Entonces el país pasó por momentos muy difíciles, muy tristes, porque era un país muy próspero, era un país, sigue siendo un país con un alto nivel educativo, tiene muchas cosas muy positivas, pero la calidad de vida se empezó a deteriorar. Entonces mi papá viaja a Monterrey, evalúa la situación un par de meses, regresa, vende todo, absolutamente lo que teníamos, la casa, el auto, las poquitas cosas que había, vendió todo y dijo: nos vamos porque nos vamos. Y ya no hay vuelta atrás, o sea, tenemos que hacer nuestra vida en Monterrey, y así fue. Entonces en el 73 llegamos a vivir a Monterrey, en un mes de marzo. Yo termino 3 meses el kinder, digamos, porque era lo que se adaptaba a los ciclos escolares que eran diferentes, y en el siguiente ciclo empiezo primero de primaria. Entonces realmente sin renegar del lugar en el que nací ni mucho menos, pero mi vida, mis costumbres, mi forma de hablar, absolutamente todo pues está relacionado con la cultura mexicana y muy en particular con la de la ciudad de Monterrey. Entonces sí, soy uruguayo de nacimiento, pero pues realmente criado y desarrollado, y hoy mi familia pues es absolutamente regiomontana. Completamente, y me atrevo a decir uno de los símbolos regiomontanos en la televisión mexicana. Yo siempre he comentado, mi querido Toño, que no es una cuestión ni de razas, ni de etiquetas, y tú eres este y tú eres aquel, pero particularmente en Nuevo León es un estado que tiene vida propia. Todos los estados tienen su magia, obviamente Veracruz, que es de donde yo soy, obviamente la Ciudad de México y demás, pero Nuevo León tiene una esencia muy particular que va desde un acento muy particular, desde la gastronomía, desde la música, etcétera, etcétera. Y específicamente en la cuestión de los deportes no es la excepción. Obviamente sabemos que hoy en día los dos equipos más poderosos, al menos económicamente hablando, son de Monterrey, pero hubo una época donde no era una situación así, y es precisamente más o menos coincidiendo cuando tú vas arrancando tu carrera en los medios. Tú arrancas, si no me equivoco, en 1985. Quiero pensar que de entonces para acá no era así la situación. ¿Cómo era el fútbol regiomontano cuando tú empiezas a hacer desde tus pininos hasta el arranque de tu carrera profesional? Sí, lo dices muy bien, Carlos. A mí me tocó la época de las vacas flacas, o sea, me tocó la época en que
Rayados logró milagrosamente un campeonato allá en el 86 con puros chavos de la cantera que luego se convirtieron en grandes jugadores, uno de los símbolos, pues el Abuelo Cruz, pero con equipos de bajo presupuesto. Y del lado de Tigres, es un equipo manejado por la universidad, con esas decisiones, bandazos y cosas que cuando una institución de esta naturaleza maneja un equipo, pues le imprime un sello. Toca el descenso de Tigres, y luego viene ese resurgir, que cuando tocaron fondo los equipos regios empezó la buena etapa. A veces así nos sucede a los seres humanos. Tenemos que llegar a lo más bajo para luego de ahí poder resurgir. Le pasa a Tigres, que desciende, ahí lo toma Cemex, la empresa que hoy lo respalda y lo lleva a los niveles que hoy conocemos. Del lado de Rayados se viene toda una problemática con Hacienda y con un montón de cosas, y ahí retoma el equipo FEMSA y es el Rayados que hoy conocemos. Pero a mí me tocaron las épocas en donde no aspiraban absolutamente a nada y donde el gran objetivo de cada torneo era ganar el clásico. O sea, el que ganaba el clásico salvaba el torneo, porque de calificar ni hablamos y de ser campeones menos, ¿no? Así, a mí me tocaron muchos años así, de contrataciones fallidas, de jugadores baratitos que nadie conocía y que pues venían y no rendían, o de ilusiones de que cuando parecía que tenían un buen torneo, pues los eliminaban en las primeras de cambio, ¿no? Entonces, sí, bien lo mencionas, me tocó a mí en mi primera etapa la parte difícil, en donde no había mérito, no había logros, eran más los reveses que los resultados positivos. Y ya después, bueno, se viene una época que es la que vivimos hoy, en donde los equipos son constantemente protagonistas, donde han ganado muchas veces esa rivalidad deportiva con la capital, con los equipos habitualmente líderes del torneo, los que se llevaban todos los trofeos. Hoy hay muchas finales jugadas en la ciudad de Monterrey, en el varonil e incluso en el femenil, y creo que esto pues le ha dado una vida y le ha dado al fútbol mexicano, creo que también un tema pues de mayor interés, porque ya no son los mismos 2 o 3 los que siempre quedan campeones, ya hay otros contendientes. Sin duda alguna, mi querido Toño. Regresándome un poquito a lo que ha sido la esencia que ha impreso Toño Nelly, tanto en su carrera como en los medios de comunicación, pues está esa frase que también todos recordamos, que muchos le hemos escuchado, pero que a lo mejor no todos sabemos quién es el que la está diciendo, y es: ¡ah, qué cosa tan hermosa! Y paralelamente, ¡ah, qué cosa tan espantosa! Vuelvo a reiterarlo y lo vuelvo a repetir, de esas frases nobles, lindas, que no tienen malicia a la hora de decirlas. ¿Cómo se te ocurre? Porque a final de cuentas, hoy en día en redes sociales se ha vuelto viral incluso ese grito de qué cosa tan espantosa, sobre todo. Sí, fíjate que esa quizás es la única frase que un día un amigo me dice: oye, ¿por qué no dices qué cosa tan hermosa cuando hay una buena jugada? Y yo le digo, como, ¿por qué voy a decir eso? Me dice, es que está pegajoso, jala. Pues bueno, la voy a probar. Yo creo que también el éxito de las frases es que luego la gente las pueda adoptar en su vida cotidiana. O sea, hay muchos eslogan publicitarios que se han hecho grandes porque la gente luego los usa en su conversación, y quizá esta frase tiene esa bondad, ¿no? De que tú estás platicando algo o ves algo que te llama la atención y puedes decir, qué cosa tan hermosa. Ya luego sobre la marcha de las transmisiones dices, pues también hay cosas que son espantosas, ¿no? Un mal tiro, una mala jugada, una mala decisión, y bueno, ya viene como que en son de broma la de qué cosa tan espantosa. Te digo, quizá esa sí es la única que no surgió así de repente en un momento dado. Por ejemplo, hay una acción en un clásico, en una semifinal regia, donde Funes Mori recibe un balón dentro del área y lo toma de espaldas. Entonces yo digo, si se da la vuelta mata, y en eso se da la media vuelta Funes Mori, tira y mete gol, y digo, mató. Entonces, al paso de los meses, un amigo me llama y me dice, oye, ¿me das oportunidad de hacer unas playeras aquí para un grupo de Rayados con tu frase? Y yo pensé que era la de con alma, vida y corazón. Le digo, sí, claro, le digo, con alma, vida y corazón. Me dice, no, la de si se da la vuelta mata. Y yo le digo, ¿y cuándo dije yo eso? Entonces me manda el video del partido y yo le digo, pues sí. O sea, lo que te quiero ejemplificar con esto es que la mayoría de las frases surgen en ese momento y luego es la gente la que, pues porque fue en una jugada importante, en una jugada memorable. Hay una del Guille Franco también en un partido entre Tigres y Rayados, donde Tigres estaba ya avanzando a la siguiente fase
y en el momento de que yo estoy diciendo, bueno, con este resultado Tigres va a jugar contra no sé quién y Rayados queda eliminado, viene un centro, puntea la pelota el Guille Franco, pega en el travesaño y se mete, y digo yo, el gol que lo cambia todo, porque cambia todo lo que yo estaba explicando, porque se movía todo el rol de juegos, y el Guille cada vez que lo entrevistan dice, ese Toño que no nos creía y que el gol que lo cambia todo, y te digo, pero surgió, o sea, se dijo y no se vuelve a decir, o sea, esas frases quedaron para ese preciso momento. La otra, pues sí tiene, quizás la única que tiene un poquito como que de preparación para haberla acomodado en un partido, y la repito porque pues la gente la ha adoptado bien. No, y sin duda alguna han decorado perfectamente lo que ha sido una gran trayectoria que has tenido, mi querido Toño. Oye, ya hablabas precisamente de lo que es el entorno, de cómo precisamente estas frases tuvieron un mayor impacto en clásicos regios. Actualmente, parte de la grilla, de la burla, de la cábula que hay en redes sociales es hasta cierto punto menospreciar, entre comillas, lo que es un clásico regio entre Tigres y Monterrey. Pero basta con ver las imágenes que hay en cada partido, cómo son escenarios impresionantemente llenos, con una pasión desbordada en el buen sentido de la palabra. Y yo no me quiero ni imaginar, por eso quiero que tú me describas, Toño, cómo se vive desde el palco de transmisión una grada encendida en dos pasiones de tu propia ciudad. Caramba, o sea, si en televisión se ve como algo maravilloso, como algo incluso de otra parte del mundo, pues no me quiero imaginar lo que es estar en el palco de transmisión, Toño Nelly. Sí, fíjate que esto es muy interesante porque si bien lo dices, en esa rivalidad deportiva, incluso hasta una confrontación regional, siempre ha habido una rivalidad entre el norte o Monterrey y la capital, y por muchas cosas históricas, no solo por cosas deportivas, un país centralista donde todas las cosas pasan en el centro, en fin, hay mucha historia, ¿no?, detrás de todo esto. Pero en el tema del fútbol, yo creo que hay dos o tres cosas que hacen muy especial al Clásico Regio. Sí es cierto, es un partido que el interés del 95% que despierta el Clásico está en la ciudad de Monterrey. O sea, no ha sido un Clásico que hoy invada a toda la afición de México. ¿Por qué? Pues porque los equipos todavía no tienen ese alcance. O sea, hoy la mayor parte de los seguidores de Tigres y Rayados están en la ciudad de Monterrey. Tú dices América, pues América tiene seguidores en todas las ciudades de México y en la mayoría de ciudades donde hay latinos en Estados Unidos, igual Chivas. Yo creo que la trascendencia de un partido la da la cantidad de gente que está interesada en ese partido. Para mí, esa es dicen la grandeza. La grandeza es qué tanta gente te voltea a ver, a qué tanta gente le interesa lo que tú haces. Y hoy seríamos tontos si dijéramos que no son América y Chivas los dos equipos que más interés despiertan, por muchas razones. Pero bueno, el Clásico Regio despierta un interés absoluto en la ciudad de Monterrey. Pero va más allá de eso, va más allá del partido. Es una rivalidad, es un clásico que se juega todos los días del año. O sea, literalmente la rivalidad deportiva Tigres-Rayados divide a la ciudad en dos grupos. ¿A quién le vas? ¿O eres Tigre o eres Rayado? Esa pregunta es obligada y casi ya no más falta que en el acta de nacimiento, después del nombre, y los papás y los abuelos te pongan a qué equipo le va a ir, porque te tienes que decidir. A mí cuando me preguntan a quién le va, le digo, no, es que yo no le voy a nadie porque pues mi trabajo yo lo disfruto más pues tratando de que a los dos les vaya bien y deseando, y nadie me cree que pues soy de Monterrey y que no le voy a nadie, pero bueno, esa es otra historia. La rivalidad es diaria, porque no solo hay rivalidad cuando juegan el partido, quién lo gana o quién lo pierde, es semana a semana. Nosotros ganamos, ustedes perdieron, nosotros goleamos, a ustedes los golearon, nosotros calificamos, ustedes no calificaron. O sea, todos los días del año se está jugando el clásico y siempre estás volteando por encima del hombro a ver al rival. Si el rival pierde, híjole, ya se me quitó la presión porque si pierdo yo, pues no pasa nada. Todo esto se vive todos los días. Entonces, pero lo que sí no podemos dejar de reconocer es que aunque no siempre los clásicos, el que me digas, resultan espectaculares, sí tenemos que poner en la mesa el hecho de que en los últimos 10 o 15 años, dos de las mejores 3 o 4 plantillas del torneo están en Tigres y Rayados. Y aunque no le vayas a Tigres y Rayados, aunque no compartas la pasión del clásico, no puedes dejar de valorar un gran espectáculo y una gran calidad de jugadores. Tú pones a los 22 que se enfrentan en un clásico regio y tienes a los mejores jugadores de la liga y en muchos casos a los mejores jugadores del continente.
Entonces, sí tiene un valor como platillo deportivo al margen de que vivas o no la pasión por cualquiera de tus equipos. Oye, Toño, y cuando se da la salida de Rayados de la transmisión de Televisa Deportes TUDN, dentro de ti no hubo algún sentimiento como de dolor, de tristeza, de decir, caramba, lo emblemático que era tener los dos clásicos y transmitirlos y llevarlos a la pasión, y ahora pues están con la competencia? ¿En algún momento te pasó algo así por la cabeza? ¿Sentiste algo cuando se fue Monterrey de Televisa, por decirlo así? Claro, no, dije cosas bastante más feas de las que tú estás mencionando, porque pues mi vida siempre se circunscribió a Tigres y Rayados. La misma empresa Televisa, en aquel momento Televisa Deportes, pues tenía como consigna para mí ser la voz que representara la afición regia en Tigres y en Rayados. Y localmente eso me daba a mí un gran equilibrio, porque tenía la fortuna de narrar para las dos aficiones, llamémosle de esa manera. Cuando por cuestiones administrativas Rayados decide no renovar el contrato con nuestra empresa y renueva con Fox, pues se me quita a mí la posibilidad, primero, pues de trabajo, ¿no? Porque de trabajar cada sábado, ahora iba a ser un sábado sí, un sábado no, viéndolo fríamente, pero más allá de eso, el tema de la pasión y de poderme comunicar con la afición de los dos equipos. Tengo la gran alegría de que sí me tocó esa final que siempre se veía como un sueño imposible, que era la gran final de liga en donde estuvieran Rayados y Tigres, y tuve la fortuna de narrar los dos partidos. Entonces, por lo menos alcancé a tener esa gloria de poder decir, yo estuve ahí, yo narré esa gran final que toda la afición regia esperó por muchos años, que pensamos que nunca se iba a dar, y eso me tocó. Pero sí, definitivamente, pues yo añoro el momento en el que, por mi ubicación geográfica, por el tipo de partidos que a mí se me asignan, pues que Rayados vuelva a la casa, ¿no? Para que podamos volver a tener la oportunidad. Hoy, cuando TUDN me programa, cuando Rayados juega de visita contra América, por ejemplo, me tocó la final que gana Rayados en el Azteca, y yo le agradezco porque, pues, aunque el local era América, por ser equipo de la empresa, pues me asignan a mí la transmisión para TUDN de ese partido, y pues lo disfruté muchísimo porque tuve la oportunidad de narrarle a toda la afición regia, en particular esa final, ese logro tan importante que tuvo Rayados, ¿no? Pero sí, definitivamente es algo que extraño muchísimo. Fíjate que eso es muy interesante y algo muy poco usual. O sea, estamos hablando que solamente los cronistas deportivos más legendarios en la historia de este país pueden gozar de algo que tú tienes muy particularmente, y con dos de las aficiones que no se pueden ni ver en el buen sentido de la palabra, y es gozar de una buena reputación, que no te ponen la bandera de ninguno. De repente, insisto, dentro de la carrilla y demás, sí puede haber alguno que te tache que eres Rayado, que eres Tigre, pero francamente, popularmente, por decirlo así, tú te has mantenido al margen. Creo que por eso también ha sido parte de ese gran éxito que has tenido en tu carrera, que no se te ha encasillado específicamente con uno, que ya sea Tigre o ya sea Rayado, te puede escuchar sin ningún problema, porque hay casos, no vamos a dar nombres, pero hay casos de narradores que dicen, no, él sabemos que le va a tal equipo y todos sus comentarios seguramente es tirándole al mío, y en el tuyo siempre va a haber, digamos, que ese equilibrio que muy pocas veces se consigue, pero que habla no solamente bien de tu trabajo, sino bien de tu profesionalismo y de tu persona. Sí, Carlos, fíjate que ese es todo un tema, ¿no? Porque yo creo que lo primero es ser honesto, es decir, si yo le voy a un equipo, pues que la gente sepa que le voy a ese equipo, y la gente ya sabrá qué esperar de lo que yo comente. Ahora, el irle a un equipo no condiciona, si logras ser medianamente objetivo, no condiciona a que tus análisis sean parciales. O sea, tú puedes continuar siendo imparcial si tienes la madurez para reconocer cuando tu equipo lo hace bien y cuando tu equipo lo hace mal. O sea, eso creo que se puede lograr. Hay otras personas que no. O sea, yo le voy a tal y todo lo que haga mi equipo es maravilloso y todo lo que haga el rival. Esa es otra manera de verlo. Insisto, para importante es que la gente sepa, porque lo puedes hacer de manera oculta y entonces ya empiezas a confundir a todo mundo. Te voy a decir algo, hoy quizá en las redes sociales es más atractivo que le vayas a alguien y que tengas una rivalidad con la afición que le va al otro equipo, porque eso pues te da likes y te da seguidores y te da polémica. Yo, cuando me preguntan eso, yo siempre contesto, mira, a mí los colores que me apasionan son los de narrar. O sea, ¿te gusta el fútbol? Sí, pero me gusta más narrarlo. O sea, ¿qué quiero decir? Yo no quiero, o sea, para mí es más importante
ponerle la emoción necesaria a un partido para comunicársela a toda la gente que lo esté viendo, le vaya a un equipo o le vaya al otro equipo, que porque yo le voy a un equipo, entonces los de este lado los narro muy emocionado y los del otro lado los narro muy frío. Si aún así hay gente que por saber que soy de Monterrey me tacha de localista y es maravilloso ver un tweet que pongo y abajo alguien que te pone claro como eres Rayado, pero inmediatamente abajo de ese, obvio, como eres Tigre, caray, o sea, el tweet es el mismo y uno lo interpreta como que porque soy Rayado y el otro como que porque soy Tigre. Esto me deja claro una cosa: los seres humanos escuchamos y entendemos lo que queremos, o sea, en base a nuestros prejuicios, a nuestras ideas, a lo que vivimos, vemos el mundo del color que lo queremos ver. Y yo lo que digo es, a mí me apasiona tanto narrar que me traicionaría a mí mismo si nada más narro para el 50% de los que están viendo la tele. Pues yo narro para el 100%. Incluso yo en la empresa les he dicho, pues un día ponme en un Cruz Azul Toluca, o sea, lo voy a narrar exactamente igual. Claro, tengo más información de los equipos regios, quizá internamente me emociona más porque es donde vivo, es donde llevo toda mi vida, es el 90% de los partidos que he narrado están involucrados Tigres o Rayados, y obviamente tiene que haber por naturaleza humana una identificación mayor con los equipos, pero no con uno o no por una cosa personal, ¿verdad? Entonces, sí, para mí la neutralidad es muy importante, creo que me permite hacer mejor mi trabajo, me permite opinar con más libertad, y esto yo trato de que la gente así lo vea, pero al final, repito, por más esfuerzos que hago, al final la gente te ve con los ojos y con los colores que te quiere ver. Son gajes del oficio, sin ninguna duda. Antes de hacer una breve pausa comercial, mi querido Toño Nelly, te quiero pedir respetuosamente si nos puedes deleitar con esa frase con la cual abre los partidos, de la cual ya hemos hablado en este primer bloque. Esa frase como si estuvieras en un clásico regio, con toda la grada, en todo su esplendor, que hace que se nos enchine la piel. Por favor, mi querido Toño Nelly. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Con alma, vida y corazón, les llevaremos la crónica del clásico regio, Tigres y Rayados en la gran final del fútbol mexicano. Guau, sin duda alguna mi momento favorito de esas entrevistas es cuando escuchamos a esas voces legendarias de nuestro balompié dándonos esa frase con la cual se hicieron tan populares. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya, regresamos en breves minutos y quiero platicar con mi querido Toño Nelly de lo que fue toda esa estadía en multimedios, esa situación que se dio con Don Robert, incluso platicar de lo que fue uno de los momentos más tristes en el medio con la muerte del gran Mario Castillejo. Pero eso lo platicamos después de esta breve pausa comercial. Estamos con el gran Toño Nelly. El INGERRAI te apoya en la elaboración de diagnósticos, evaluaciones, planes, programas, estudios, proyectos ejecutivos de servicios básicos y productivos en los sectores hídrico, agrícola, comunicaciones, salud, educación y vivienda. Somos Solvencia Competitiva, consultoría técnica y capacitación, comprometidos con tus metas. Es tiempo para tu sonrisa. ¿Buscas un lugar que te brinde los servicios de limpieza ultrasónica, resinas, blanqueamientos, extracciones dentales, prótesis y tratamientos especializados? CAES Dental es tu mejor opción. Agenda tu cita al 2281-760325. Te esperamos en Gustavo Díaz Ordaz, número 210, Colonia Francisco Villa, a 2 cuadras de Plaza Cristal. Síguenos en nuestras redes sociales. Es tiempo para tu sonrisa. CAES Dental. Laboratorio Quintero tiene para ti servicios generales de glucosa, colesterol, triglicéridos, examen general de orina, entre muchos otros. Pruebas especiales que incluyen todos los perfiles. Atendido por el químico Vladimir Quintero y un equipo de especialistas altamente calificados. Visítanos en nuestras 3 sucursales: Juan de la Luz Enríquez, esquina Hidalgo, zona centro, y Camino Lindero, Atametate, Colonia La Morita, frente al Hospital General, Tantochuca, Veracruz. En San Sebastián, Carretera Nacional Tuxpan-Tampico, a un costado del Cebeta 136. Te esperamos de lunes a domingo, con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Agenda tu cita al 789-101-7028. Más de 20 años nos respaldan. Cambiamos de imagen, pero mantenemos la seguridad en el diagnóstico.
Antojo de tacos, vamos con Fide. Tacos, tortas, gringas, alambres, carnitas por kilo de maciza, costilla, cueritos, lengua, pastor, bistec de res y mucho más. Haz tu pedido al 2281-095776 y visítanos en la calle Nuevo León, número 379, Colonia Progreso, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 1 de la mañana. En la prueba está el sabor. Tacos Fide. Estamos de regreso en Reta, la amable presencia del maestro Toño Nelly. Qué gran charla estamos teniendo, sin duda alguna, con una de las mejores voces de tu DN. Yo quiero platicar, mi querido Toño, de lo que fue el arranque de tu carrera específicamente. Arrancas muy chavo, arrancas desde 1985 en un periódico. Pero algo que yo escuchaba en una entrevista ajena a esta era precisamente de cómo siempre fuiste una persona muy preparada, un tipo brillante, y no es solamente por la calificación de un examen o por el tema de ser alguien participativo ni nada por el estilo. Habla más que todo del compromiso, y es un compromiso que hemos venido viendo en tu carrera desde entonces hasta el día de hoy, porque te prometo que todo lo que tú has conseguido no ha sido producto de la casualidad, y hasta el día de hoy cada día vemos más fructificado lo que ha sido un gran esfuerzo en toda tu carrera. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tus palabras. Mira, yo creo que uno responde a los valores y a los principios que tiene dentro, ¿no? Y esto, pues yo le agradezco a mis padres, mi padre que en paz descanse, a mi mamá que afortunadamente todavía la tengo conmigo, pues les agradezco todos esos valores que ellos me inculcaron, de entregarme a lo que hago. Tuve la fortuna de descubrir muy rápidamente cuál era mi vocación, cuál era mi pasión, a qué era lo que yo me quería dedicar, y eso ayuda, porque a veces cuando batallamos para encontrar lo que nos gusta, pues podemos andar dando tumbos, probando aquí, probando allá. Yo descubrí muy joven qué era lo que a mí me apasionaba, entonces enfoqué todas mis baterías, digamos, en ir tras ese sueño. Y eso aunado a, insisto, los valores que me inculcó mi padre, pues de disciplina, de trabajo, de respeto, pero sobre todo de entregarme. O sea, yo lo que hago lo trato de hacer al 100. A veces he dejado de hacer cosas porque digo, pues no me gusta tanto, no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago, mejor me enfoco a lo mío. Lógico, al inicio pues estás picando piedra, tienes que intentar muchas cosas para ir abriendo el camino, ¿no? Hoy afortunadamente te puedo decir que ya prácticamente el 95% de mi trabajo pues es lo que me gusta, es lo que me apasiona. La vida me ha permitido ir quitando de la ecuación algunas cosas que no me llaman tanto la atención, que en algún momento representaron una oportunidad o representaron un ingreso económico, pero que hoy pues ya estoy casi enfocado al 100% en mi pasión, que es narrar, que es la conducción de programas. El día de hoy, traspolado esto a las redes sociales, el hacer programas, videos para redes sociales, como este programa que haces tú, yo he hecho los míos también, con entrevistas y demás. Entonces creo que he ido cerrando el círculo de hacer eso que me gusta, y eso pues me ha permitido desarrollarme bien. Yo siempre he dicho, mira, yo voy a dar el 100 y ya lo que me rodea, mis jefes y el público, pues determinarán para cuánto me alcanza, si me alcanza para brillar y para mantenerme, o si al rato me tengo que ir para mi casa y hacer otra cosa porque a la gente ya no le gustó. Pongo en manos de la gente y de mis jefes que toman las decisiones, pues qué tanto gusta o sirve o funciona lo que yo hago. Sin duda alguna, mi querido Toño, eso ha hablado muy bien de tu carrera durante todos estos años. Tengo entendido, arrancas en un periódico en el norte, trascendencia muy importante en el norte del país, como bien lo dice su nombre, pero cuando arrancas ya en medios de comunicación, ¿entras directamente a multimedios o hay otra cadena intermedia entre lo que fue el norte y tu primera oportunidad, digamos, televisiva? Sí, hay un paso intermedio, porque del norte, yo entro al norte en mi segundo semestre de carrera, o sea, estaba estudiando comunicación, entro al norte, y un año antes, más o menos, despuesito del Mundial del 86, salgo del norte, ingreso a televisión, al canal, digamos, en el que estoy hoy, que es Televisa Monterrey. Era otra etapa, era diferente, pero ya había relación con Televisa. Ahí empiezo a reportear y a hacer algunas pequeñas conducciones de secciones y programas cortos para televisión. Estoy ahí un par de años y recibo después de eso, previo al Mundial de Italia 90, la invitación para irme a Multimedios para acompañar y en su caso suplir a Roberto Hernández Jr. porque él estaba
en el camino a ir al Mundial de Italia. Entonces tenía muchos viajes, los fines de semana pues salía a narrar partidos a la capital, a diferentes lugares, y no había quien cubriera los espacios que él tenía varios espacios en tele y en radio, que esa era una diferencia. Por ejemplo, en el Televisa Monterrey de aquella época, bueno, incluso de esta, pues no hay radio asociado, y en Multimedios era la oportunidad de hacer tele, pero también de entrar a las transmisiones de radio y empezar en los partidos de fútbol. Entonces, por ahí de finales del 89 o en ese rango del 89, ingreso a Multimedios y empiezo a participar ya ahora sí como conductor, y al irse Roberto al Mundial, pues imagínate, el programa por excelencia que se llamaba Fútbol al Día, que conducía Roberto de toda su vida, incluso él había estado en Televisa Monterrey con Fútbol al Día muchos años, luego se va a Multimedios, sigue con el mismo espacio, y de repente a mí un chavito que apenas aparecía en los medios, me dicen, pues dale, porque tú eres el suplente de Hernández Jr. y él anda en Italia, así que dale, y empiezo a conducir ese y otros programas. Entonces es, digamos, la etapa de mayor crecimiento, de mayor desarrollo, porque pues estuve ahí poniéndole el pecho a las balas en muchos espacios y adquiriendo mucha experiencia. Mi querido Toño, te quiero hacer una pregunta muy respetuosa, y obviamente la voy a hacer muy simple porque no quiero poner palabras que haga que se malinterprete el comentario o que se crea que se está buscando el morbo de la situación. Yo nada más te lo quiero preguntar así. ¿Qué pasó con Don Robert? Ha habido mucha desinformación en redes sociales, ha habido cada nota que francamente lo único que buscan pues es jalar agua para el propio bando y demás. Yo por eso te lo quiero preguntar directamente. ¿Qué fue lo que pasó con Don Robert? Mira, yo no sé qué pasó realmente. Yo sé los hechos, te narro los hechos. Es decir, él me lleva como compañero, como suplente, digámoslo así. Cuando él estaba, estábamos juntos. Cuando él no estaba, yo lo cubría. Se va al Mundial de Italia. Él en el Mundial de Italia, por cuestiones personales, decide retirarse, entre comillas, retirarse del medio. Regresa del Mundial de Italia y ya no regresa a la empresa, a Multimedios. A mí me dicen, hazte cargo de todo, o sea, todo lo que estuviste cubriendo mientras él estuvo en el Mundial, pues sigue siendo tuyo, y ahora sí es tuyo, y dale, porque él no regresa. Al paso de, no sé, 1 año y medio, 2 años, él decide regresar a lo que era su vocación, a lo que había dedicado toda su vida. Entonces la empresa, que yo agradezco mucho ese gesto, dice, muy bien, regresa Roberto, hace su programa estelar Fútbol al Día, pero los otros programas ya son tuyos, o sea, ya no eres el compañero de Roberto, él tiene su espacio y tú tienes tu espacio. Bueno, así lo seguimos haciendo. ¿Yo qué te puedo decir de alguien a quien yo admiré, que su faceta sobre todo de narrador es la que yo admiré más? Pues fue en gran parte una inspiración para mí de niño y adolescente para un día llegar a ser narrador. O sea, cuando me dicen, Roberto quiere que lo acompañes en sus programas y que en un momento dado lo suplas, pues era maravilloso. Yo no sé si al darse este regreso donde ya no dependía yo de él, sino cada quien hacía lo suyo, pues empezó a surgir del lado de él una pues no sé, rivalidad que nunca entendí, porque el lugar que él tenía ganado y que sigue teniendo en la historia de los medios y de la narración, pues no se lo voy a quitar yo, ni se lo va a quitar nadie. Pero no sé si a él entró algún celo, alguna inseguridad, que no entiendo cuál era el fundamento, y empezó a ver como una especie de cierta competencia, más del lado de él hacia mí, que mío hacia él, porque yo no lo digo con falsa modestia, yo le guardaba un gran respeto, yo nunca me metí con él o lo quise grillar en lo absoluto. Pues él era Roberto Hernández Jr., yo qué voy a hacer más que tratar de aprender y de estar con él, pero él era altamente competitivo. Entonces llega un momento de la historia de nuestra relación de trabajo donde pues no sé exactamente cómo sucedió, pero él pone a la empresa en un predicamento de que o se queda él o me quedo yo. Bueno, si yo hubiera sido el que tomó la decisión, pues hubiera tomado la misma decisión, pues que se quede Hernández Jr. y que se vaya Toño Nelly, ¿no? O sea, era obvia la decisión y sucede, ¿no? Lo curioso de la vida es que mi papá tenía una frase maravillosa que hoy recuerdo con mucho cariño, que cuando yo le planteé esta situación de que de la noche a la mañana pues me quedé sin esa actividad. Yo trabajaba en una empresa, o sea, yo trabajaba en áreas de comunicación y mercadotecnia en empresas en paralelo, porque el ingreso de los medios era muy bajo, era muy poco.
Nunca fue mi actividad principal hasta ese momento. Cuando pierdo esto, me quedo como que digo, espérame, o sea, no me puedo quedar sin hacer esto. Esto es lo que me apasiona. Lo otro es lo que hoy me deja dinero. ¿Cómo le hago para dar el paso y que esto que me apasiona sea lo que me permita vivir de eso? Entonces voy con mi papá porque no me preocupaba la parte económica en ese momento de perder el trabajo. Me preocupaba pues ya no poder hacer lo que yo quería. Y Multimedios controlaba los dos canales, o sea, el Televisa Monterrey y Multimedios tenían una sociedad y en Multimedios se tomaban todas las decisiones. Entonces, aunque yo no salí mal de la empresa porque yo no hice nada para que me despidieran, pues era poco probable que se me abriera una oportunidad en Televisa Monterrey. Entonces voy con mi papá, le platico todo el sentimiento y me dice, mira, no es bueno ni es malo, quién sabe. ¿Cómo? Sí, pues espérate, o sea, hoy parece malo, hoy parece lo peor del mundo, pero no sabemos. Espérate. Pasa un año y increíblemente la sociedad entre Multimedios y Televisa se diluye y Televisa Monterrey empieza a generar su propia programación, porque en ese tiempo había como un acuerdo no escrito. Multimedios maneja los deportes, maneja esto, el otro. Televisa Monterrey maneja las películas. O sea, había como una división de las áreas de influencia. Y en Televisa Monterrey prácticamente no había espacios deportivos, no había programas. Cuando se da la separación y la nueva administración de Televisa Monterrey dice, oye, pues necesitamos programas deportivos, necesitamos un montón de cosas. Y en ese momento alguien dice, oye, pues Toño Nelly hace un año que está fuera de los medios. Pues ¿cómo ves? Digo, hacía radio por ahí, pero nada significativo. ¿Cómo ves si nos lo traemos? Entonces, cuando me llevan y me proponen la opción de lo que hoy es Pasión Futbolera, que tenemos 22 años con este proyecto de Pasión, digo, claro que sí. Y ahí se dio la coyuntura donde al tomar ese proyecto, que todavía no era económicamente lo que yo hubiera deseado, pero ahí es donde tomé la decisión de dejar la empresa en la que yo trabajaba, que la verdad me iba muy bien, pero dedicarme al 100 y poner todas las pilas en desarrollar mi carrera y en desarrollar mi vocación. Entonces, ahí cuando me preguntan, oye, ¿y el programa que vamos a hacer nuevo, Pasión Futbolera, en qué horario lo quieren? En el mismo de Roberto, 2 de la tarde. Vamos de frente, o sea, ahora sí voy a competir, o sea, ahora sí, por la buena, con educación, como me educaron mis padres, pero ahora sí vamos a competir y a ver cómo nos va. Él tiene su lugar, nosotros vamos a tratar de ganarnos el nuestro, y así empezamos con el proyecto de Pasión. Yo a partir de ahí dejé de tener comunicación con Roberto, o sea, yo no entendí pues, cuál era la onda conmigo. Él en algunas ocasiones en sus programas hacía referencia a mi persona o repetía los goles de algún partido que yo había narrado y luego criticaba mi narración. Yo lo conocía muy bien, sabía que a él le gustaba generar ese tipo de polémica. Una, no le contesté porque no iba a caer yo en ese juego, y dos, porque pues me parece que yo tenía que respetarlo, o sea, yo no iba a entrar a debatir con él, no iba a entrar a polemizar con él o a tratar de pagarle con la misma moneda, porque yo seguía respetando mucho lo que él representaba para la ciudad. Y voy con mi papá y le digo, oye, ya se está metiendo mucho conmigo, ¿qué hago? Si no contesto también me veo mal, porque ya son demasiadas alusiones a mi persona. Y me acordé, me dijo, piénsalo y te va a llegar la inspiración de qué debes decir para que contestes como tú eres. Y me acuerdo que él una vez, cuando compartíamos programas, había un comentarista de otro canal que se metía mucho con él. Y en un corte comercial me dice, Toño, a este no le vamos a contestar, porque el que te tira es porque te tiene envidia o se quiere subir al carrito. Entonces, no le vamos a contestar. Usted nunca se meta en esas. Entonces me llegó la inspiración, me acordé del consejo que él mismo me dio y fue lo que dije al aire. Dije, ahí está el video, mucha gente lo ha visto. Roberto se me ha mencionado, me ha criticado. Yo simplemente digo pues lo que él una vez me aconsejó. Pues alguien que se mete contigo. O sea, yo no concebía cómo la figura que era para mí Roberto Hernández Jr. perdía su tiempo al aire en criticarme a mí, pues yo qué, o sea, nunca entendí, pero bueno, entre que él era polémico y lo que tú quieras, pero me quedo con un buen recuerdo. Cuando yo voy al Mundial de Brasil 2014, fíjate, desde el 2000 hasta el 2014 yo no había vuelto a cruzar palabra con Roberto. Nos encontrábamos o nos podíamos encontrar en los estadios, porque los dos íbamos a narrar, él para radio, para Multimedios, yo para Televisa, pero pues nunca coincidimos en 14 años, y si había una opción de coincidir,
pues yo le sacaba la vuelta, porque decía una de dos, o le tengo que reclamar o lo tengo que saludar falsamente, y no quiero hacer ninguna de las dos cosas. Pues curiosamente, al regresar del Mundial de Brasil, en una escalera se para Roberto y no había manera más que pasar por ahí y había que llegar al palco, había que subir. Me para y me dice, Toño, lo estoy esperando para decirle que lo felicito. Me encantó cómo narró el Mundial y no quería dejar pasar el reconocerse. Yo dije por dentro, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Me quedo con todas las veces que me criticó o me quedo con esta? No tenía él por qué venir en privado a decirme algo si no lo sentía. Luego compañeros que trabajaban con él me dijeron, no, es que él en algún momento sí nos dijo, oye, qué bien narró Toño el Mundial. Bueno, para mí era un gran halago que una figura a la que yo admiré por su capacidad de narrador me dijera eso. Entonces me quiero quedar con ese buen recuerdo, entendiendo lo polémico que era todo un personaje dentro y fuera del micrófono. Entonces me quedo con esa idea, pero más o menos a grandes rasgos esa es la historia, cómo se fue hilvanando toda esta situación con Roberto, y después de esa vez ya no volví a hablar con él, porque no teníamos una relación de amistad ni nada, simplemente pues quedó en eso, pero insisto, me quiero quedar con esa parte y con todo lo que él, sin darse cuenta y sin haberlo querido, significó para mí como una inspiración para hoy hacer lo que hago, a mi estilo, a mi manera, pero pues él sembró en gran parte esa semilla. Bueno, yo de primera instancia te quiero agradecer por compartir estas declaraciones. Obviamente esta es una exclusiva que yo valoro mucho porque entiendo que hay temas que son fáciles de hablar y hay temas que por X, Y o Z simplemente puede llegar a ser incómodo. Yo te lo agradezco de verdad porque fue una respuesta mucho más extensa de lo que yo hubiera imaginado. Te agradezco obviamente por el tiempo de estar conmigo. Prácticamente tenemos el tiempo encima y la última pregunta de la entrevista pues la quiero cerrar así. Me hubiera gustado terminarla un poco más alta, con un tema más alegre, un tema mucho más de interés, digamos, popular, de lo que viene del Mundial y demás. Pero tenemos que hablar directamente del que fue durante muchos años tu compañero, tu analista, la persona que programaban directamente contigo, que hasta el día de hoy seguimos recordando con mucho cariño, que fue el gran Mario Castillejos. La primera, pues obviamente la noticia de su fallecimiento, algo que nadie esperábamos, sinceramente. Me imagino que dentro de ti hasta el día de hoy debe haber cientos de anécdotas, de momentos que compartieron juntos. ¿Cómo fue ese momento cuando te anuncian que Mario Castillejo había fallecido? Pues mira, fue muy doloroso, como bien lo dices. Yo soy hijo único, yo no tengo hermanos y creo que la vida me llevó a encontrar en algún momento a ese hermano, porque con Mario compartí mucho más que hacer un programa de fútbol. La vida nos unió en un momento que para mí era decisivo, por lo que te platicaba. Dejé mi trabajo, mi estabilidad económica para iniciar codo a codo con él un proyecto en el que yo tenía que cifrar el resto de mi vida, o por lo menos esa era la intención, y lo tenía que hacer bien profesionalmente y rentable económicamente, porque pues yo me estaba tirando un clavado con los ojos cerrados para dedicarme a lo que me apasionaba, y por eso nos decíamos socio, oye, mi socio y el socio, porque pues le decía, somos socios, o sea, no real, no en un acta constitutiva, pero sí en el proyecto, en las aspiraciones, y con él se dio una relación muy particular porque éramos muy diferentes, pero extremadamente distintos, pero teníamos en claro varias cosas. Una, lo que queríamos lograr primero con el proyecto, y después creo que aprendimos a respetar nuestras diferencias y a encontrar cuáles eran las fortalezas de él y cuáles eran las mías, delante y detrás de la cámara. Entonces ya era un tema donde con los ojos cerrados sabíamos lo que pensaba uno, como alguien decía algo y decía, y ya vaya, Mario ya se va a enojar. Y él, alguien decía algo y ya sabía qué iba a hacer yo, o a veces me decía, mira, ve tú, porque si yo voy, les voy a rayar la madre, mejor ve tú, que eres más tranquilo. O a veces le decía yo, ¿sabes qué, socio? Aquí se puso feo, lánzate tú, porque aquí ocupan una buena mentada de madre para que se aplaquen. Entonces teníamos ese nivel de cercanía y ese nivel de confianza. Pues es inolvidable, lamentablemente, el último día, porque hicimos Pasión Futbolera, todos los días salíamos y nos quedábamos media hora más ahí en el estacionamiento de Televisa platicando. Ese día no fue la excepción, ahí nos quedamos, y ahí me dijo él, oye, me duele el hombro, dijo, traigo dolor aquí, entonces, o acá, y yo le digo, a ver, pero el hombro, el pecho, o qué, no, dijo, aquí es que las pesas, y le metían, en los últimos años le había metido muy fuerte al gimnasio y demás, dijo, se me hace que me pasé ahí con el peso y me duele, pero no, ya mañana se me quita. Dije, bueno, porque si es otra cosa, pues chécate. No, dijo, es aquí un dolor.
se fue a su casa, pero ahí llegó a su casa, me mandó un WhatsApp, ahí no me acuerdo, para preguntarme algo, y a las 2, 3 de la mañana, 4, pues medio entre dormido y despierto, oigo que vibra mi celular y veo que tenía un montón de llamadas perdidas de su hermana, y contesto, ¿y qué pasó? Me dice, se murió Mario. Y yo, ¿cómo? Y la típica, ¿no? Pero si estuve con él hace un rato, pues sí, pues hace un rato sí, pero para morirse, pues nomás hace falta un segundo, ¿no? Pero fue mi primera respuesta ante lo inesperado de la situación, porque pues cuando alguien está enfermo, tiene algún padecimiento o algo, dices, bueno, yo a Mario en 20 años nunca lo vi ir al doctor, o sea, bueno, a lo mejor por eso falleció, ¿no? Porque él era para adelante y no se arrugaba con nada y, en fin, tenía una personalidad como la veíamos en la tele, así era. Y de repente me dan esa noticia y pues me quedo frío, me quedo en blanco, porque fue muy doloroso. Quizá fue la persona que hasta este momento de mi vida, bueno, hasta ese momento, la persona más cercana a un hermano que perdí. Meses después, lamentablemente, falleció mi padre y bueno, haz de cuenta que entre septiembre y noviembre de ese año, pues fallecieron 2 personas de mi familia, o sea, mi papá, pues obvio, y Mario, que era mi hermano. Me acuerdo que la gente me hablaba más a mí para darme el pésame que a su familia, y no porque no quisieran a su familia, sino porque su familia siempre se mantuvo muy alejada del medio, muy aparte, no tenía una relación con todos, y pues al que todos veían como el hermano de Mario era a mí. Entonces eran interminables las llamadas, los mensajes, el pésame que la gente me daba a mí, tratando de interpretar lo que para mí significaba. Por eso que tú dices, porque esa dualidad, esa pareja que formábamos en la tele, también la formamos fuera de la tele en muchas cosas. A mí me tocó compartir con él cuando fallecieron su papá y su mamá. A mí me tocó vivir un proceso muy desgastante de un tema de un divorcio, con todo lo que eso implica, pues, al lado de él, o sea, con él como compañero, como soporte, enfrentar muchas cosas. Era más el tiempo que pasaba con Mario a veces que en mi casa, porque las horas de trabajo así lo requerían, o los viajes, ¿no? Entonces, pues fue una pérdida que todavía me cuesta mucho trabajo aceptar, entender, porque teníamos planes, teníamos muchas cosas por hacer juntos en el medio. Traemos planes de escribir un libro, anécdotas, en fin. Además, yo aprendí mucho de él. Fíjate que hasta antes de conocer a Mario, el fútbol se resumía en no le echaron ganas, perdieron porque le están tendiendo la camita al entrenador, o sea, argumentos muy superficiales, totalmente intrascendentes. Y con Mario, que tenía una gran visión del juego, aprendí a entender el fútbol, o sea, lo que pasa en la cancha, el que a veces juegas bien y como quiera pierdes, y uno tiene que saber reconocer eso para mediar una crítica, porque normalmente el crítico se va por el resultado. Perdió, pues lo hizo muy mal; ganó, pues lo hizo muy bien, y no siempre pasa así. Entonces con él aprendí muchas cosas de fútbol que yo no sabía, a pesar de ya tener más de 10, 15 años en la profesión, y creo que eso me ayudó mucho, porque a él le gustaba mucho lo táctico, y en la comida agarraba los aleros, y pues, mira, el defensa y el delantero. O sea, eso me ayudó a aprender del tema de fútbol desde otra óptica. Entonces, pues todas las pérdidas son irreparables, pero esta pues fue mucho más, significó mucho más que simplemente dejar de ver a alguien. Caray, que en paz descanse sin duda alguna el gran Mario Castillejo. Para mí ha sido un gran privilegio, mi querido Toño Nelly, poder platicar contigo. De verdad, esperábamos que fuera una entrevista incluso más corta por los tiempos, se ha ido alargando, pero de verdad podríamos pasar horas y horas platicando. Te agradezco mucho tu sencillez, de verdad, señores. Lo voy a decir públicamente y no me interesa que se pueda malinterpretar, pero esta ha sido la entrevista más fácil que he conseguido en mi vida, y mucho ha tenido que ver la gran accesibilidad, la gran persona que es el gran Toño Nelly. De verdad, muchas gracias por haber estado el día de hoy conmigo en Airreta, Toño. No, hombre, al contrario, Carlos, te agradezco a ti tu interés. Ahí tuvimos que esperar los tiempos para que pudiera coincidir la agenda, porque ahora estamos con un tema de viajes que ha complicado un poco las cosas, pero siempre existe la disposición en la medida de lo posible. Valoro mucho, primero, que pienses que pues platicar conmigo puede ser de interés para ti y para tus seguidores, y valoro mucho el esfuerzo de comunicación que tú haces. Al final, todos los que yo valoro, todos los que tratamos de hacer un esfuerzo serio de comunicación. Me queda claro que este esfuerzo que tú haces lo es, y no habría habido manera de que no participara. Así que pues muy agradecido y muy pendiente de todo lo que sigas haciendo en tu carrera profesional en la comunicación.
Muchas gracias, mi querido Toño. Estos personajes, estos cronistas deportivos y leyendas del micrófono mexicano, usted los ve solamente aquí en ARRETA. Dale manita arriba, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas entrevistas que tendremos en este mismo canal ARRETA. Muchas gracias por su amable sintonía.